¿Cómo están? Espero que se encuentren genial y de maravilla este día. La espiritualidad es algo complejo en su naturaleza. Y el otro día me comentaban de la forma en cómo comparto los entendimientos. Y yo no sé si a lo mejor piensan que los entendimientos se vayan a compartir de una sola manera o de alguna forma como método. Y yo le comenté, es que no somos culpables de ello. Yo creo que las personas que están despertando o las semillas que están germinando, que son, a veces quisiera que fuéramos muchos, pero parece que somos pocos, o sinceramente poco a poco somos más. Y tenemos que hacer una conjugación dentro de un patrón. El patrón es el amor. Y eso que tú comentas es una resonancia vibracional dentro de una existencia que la misma vida preside. Y yo creo que ahí donde reside lo original, ¿no? O sea, muchas personas a lo mejor vayan a ir con ciertas personas a escuchar información. Y yo me acerco también a la información, incluso la mía, aprendo de lo que yo comparto, porque muchas veces en el modo o en el método que encontré para poder llegar a hacerlo, es que yo camino y medito caminando. Y me encanta de alguna forma caminar. Es una forma como las cuestiones cambian y empiezas a percibir de alguna forma diferente el color, la luz, la respiración, los animales interactúan con uno. Pero bueno, de los 4 gigantes del alma ha tocado hablar un poquito. Hemos ya hablado del miedo, pero vamos hablando un poquito del amor. Hace meses que subí hablando sobre que no conocemos el amor, y es prácticamente muy sincera ese video, pero vamos a hablarlo un poquito más técnico, porque en el libro lo pautamos de cierta sistemática, de modo de que fuera un poquito más mental que otros asuntos. Y a lo mejor debería de ser de alguna forma que encontró la maestra para poderse compartir o poderlo dar a entender. Comento de la maestra porque cuando recién tenía mis asuntos, algunas cuestiones como de explicarlo disperso, llené como 8 o 10 libretas de puro escrito. Y era una abundante información que no me quería desapartar de ella, ¿no? Y me di cuenta con el tiempo que nomás era cuestión de leerlo poquito para recordar. Y empezaba a darme cuenta de que cada vez que lo compartía era de forma diferente, y me daba cuenta que es como un tipo de resonancia o cómo interactúa tu propia ración en cuestión de cómo está en el día o cómo está en el momento. O la vibración se acentúa junto con las personas que están ahí. Es algo muy bonito, la verdad. El amor es un don que procede directamente de Dios. No hay otro predilecto más de lo que se pueda llegar a comentar de este asunto, ¿no? Solo la persona que es espiritual ama verdaderamente. Y no se debe discriminar a nadie con este comentario que les digo. Pero se hace a menudo. Nos han enseñado a señalar, nos han enseñado a criticar, a juzgar, a ver primero el opuesto de lo positivo de las cosas. ¿Por qué razón? No sé. Y aquellos que llegarán a lograr entender este asunto, empezarán a mirar a su alrededor cómo la gente se comporta como niños. Unos niños
en cualquier zapato, aunque sean demasiado adultos, ¿verdad? Normalmente se sienten con un poco de amor. Y por aquellos que tienen alguna afinidad, los que pertenecen al mismo grupo, a la misma religión o al mismo acentualismo de los entenderes, se ven que se pueden amar entre ellos, pero no les des las contra o no les des el derivado de lo que ellos mismos comparten en su propia analogía, porque jamás, nunca otra cosa les interesa. Y eso es un gran problema, ¿verdad? Se sienten con poquito amor hacia algo y lo empiezan a llamar como mío. Esto es mío. Esto es lo que yo aprendí, esto es lo que mis padres me inculcaron y esto es lo que procede. Lo tuyo no me interesa y lo tuyo no lo quiero saber. Es más, no me hables ni siquiera de ello. Es como amar de una forma muy selectiva eso. Esta selección es la que separa de los unos de los otros. Es una forma de pensamiento que está situada en la comunidad, en la sociedad, en la vida misma diario y de una forma muy separatoria de la gente. Es una forma fractal de mirar la vida, la verdad. Y cuando te das cuenta de que eso, sinceramente, son de los asuntos por los cuales hemos casi perecido en el existir, nos da una distensión, entramos entre conflictos entre las mismas personas e incluso contra nosotros mismos. Y esto por no dar cabida al respeto y a la tolerancia, ¿no? El amor puede hacer que las puertas de afuera puedan de alguna manera simularse a que siempre estén cerradas. Dicen una cosa, luego piensan otra, y luego hacen otra distinta. O sea, no hay una congruencia, ¿no? Por eso hay muchas personas que cuando miran personas del índole religioso, por así mencionarlo, que van y se dan golpes de pecho y luego son bien pulcros y en su casa son unas fieras. O sea, sí, en la mañana estaba llorando, hincado allá en el S, y ahorita vienes y haces esto, lo otro y aquello, y parecieran que se están como ladrando uno con otros todo el tiempo. Pero dijera que no es normal, pero no es normal. Pareciera que quisieran simular ser algo que realmente no son. Son conscientes de ello, quiero que sepan. Saben lo que hacen, creen que si actuar en debidos lugares o actuar frente a diferente gente puedan engañarse a sí mismos. La tradición y la costumbre de hacer esto es un acto de locura, la verdad. No lo podía decir otra cosa. Si examinan muy en el fondo sus pensamientos, sus palabras, las mismas obras, no le encontrará sentido a las personas del índole religioso. Hay quienes se aconsejan en la práctica esta misma del amor para que esté mismo de alguna forma aumente, pero semejante práctica no es el camino ni el adecuado para una persona en su andar. Desear desarrollar el amor no se deja hacer, eso lo conviertes en un deseo. No existe ningún deseo que sea ilícito, ni siquiera el deseo de amar sea auténtico ni verdadero. El amor surge de la conciencia, de la atención que se concreta en las obras justas y adecuadas. No es precisamente lo mejor desear el amor, sino tampoco ni siquiera en la intención de buscarlo, porque simplemente esto nace, pues, porque cuando actúas con amor simplemente trabaja en forma involuntaria, pues se da. Y pareciera que vamos por la vida nosotros deseando, queriendo y quererlo tener, o sea, eso, camaradas, son ego. Esto se hace porque yo quiero de esta manera y se va a hacer de esta manera y con ella y empiezan unas brotaciones que simplemente están muy fuera de la naturaleza.
Solo cuando deseamos ser conscientes y nos conozcamos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es superficialmente diferente y que no pueden ser igual. Comprenderíamos que cada uno de nosotros es diferente. Superficialmente parecemos de alguna forma diferentes unos de los otros, pero somos iguales en materia, somos iguales en tipo de energía. Todo en realidad estamos hechos de la misma receta, de la misma hora, pues. Incluso hasta los mismos extraterrestres que marcan la pauta de que son iguanas o de que son reptiles, no tiene nada que ver eso. Ellos son exactamente igual a nosotros, pues si vivimos del mismo creador. Si aún seguimos creyendo lo otro, es que todavía necesitamos darnos cuenta de que somos muy inocentes. Hay una gran diferencia entre las personas, pero en realidad todos estamos hechos de la misma manera. Eso hay que entenderlo de esa forma, ¿no? Lo único que encontramos cuando actuamos en diferencia con los hermanos, con los amigos, con las personas, incluso hasta de diferentes estados de región, eso es ego. Es necesario darse cuenta que las ideas y las creencias son de alguna manera compasivas. La mayoría de las condenas genéricas de carácter personalizan la persona, su ética, la inteligencia, sus intenciones, el valor social. Eso no es compasión. No importa que digan en voz alta, cállense, no te quiero escuchar. El amor no impide valorar. La inteligencia de una persona, su carácter, su atractivo y otras cualidades personales son suyas. No te pertenecen. En este entendimiento podemos llegar a que tampoco impide comentar que estas cosas con los demás no puedas tú exponerlas, pues. Muchas veces existe el miedo de que te la lleguen a robar. Y aún así lo hacen. No obstante, cuando valoran ese tipo de cosas o se cometen, el amor exige cierto cuidado cuando existe el gran índole del poder de la palabra. Se puede llegar a la conclusión de que cada quien determina a la persona que lo único que está haciendo es su falta de inteligencia. O que alguien miente con frecuencia, imagínense. El decir que algo es suyo y que sinceramente no le pertenece. Y ahí estoy hablando ya del hurto o de la falta de creatividad, ¿no? Pero quizás no sea necesario compartir a nadie las conclusiones que uno mismo tiene. Pero el karma no te lo permite, por eso a veces existen personas que comparten el conocimiento sin importar lo que acontece, si creen o no creen, o si realmente de alguna forma se puede determinar en decir si funciona o no. Muchos hablan referente al cuando nos ofenden y decir cómo podemos aplicar la cuestión esta del amor cuando existe la ofensa. Pues hacer valer los propios derechos de uno, nada más hacérselos notar a la otra persona. Digamos, por ejemplo, existen ocasiones donde, ¿cómo lo puedo llamar? Existen ocasiones raras en las que una persona debe recurrir a violencia con el otro. O no se ha visto eso en sociedad últimamente, ¿no? Pero es posible hacer frente a esas ofensas, hacer valer el derecho de que están haciendo mal, imponernos sobre alguien, castigar o incluso recurrir a la violencia sin odio ni desprecio hacia el adversario. El amor no es reñido, ni con la fuerza de carácter ni con la firmeza. Los deseos de los demás no tienen más valor que un deseo de criterio menos espiritual, que se pueda llamar. No lo puedo definir de otra forma. Quienes aman de verdad deberían de obrar en las obras de las situaciones. El amor no exige renunciar a ningún principio moral que personalmente cada quien tiene. No impide cumplir con el deber de ningún tipo de responsabilidades. Está mal entendido el asunto del amor. Un juez compasivo nunca dejará dictar sentencias.
Y en eso no existe amor. Ni un policía compasivo dejará de detener a un agente. Bajo ninguna circunstancia muy limitada puede ser necesario recurrir incluso a la violencia contra otras personas. Y podrán llegar a pensar de que no se puede vivir de esta manera, pero créanme, estamos muy cerquitos de poderlo hacer. Los seres humanos lamentamos el hecho de que no hay amor en el mundo, y todos quisiéramos amor en esta tierra, pero está creciendo en los corazones, en el silencio, en la paz, en la calma, en la dicha de esta generación. Es necesario ver que se tienen reacciones desagradables en el interior, sí, lo entiendo, pero no se pueden dominar aún. Y se busca constantemente la satisfacción, no interna, sino la que se encuentran las personas en lo externo. Son felices por lo que miran, son felices por lo que tienen, pues. Ver todo ello reduce que el ego permite amar de verdad. Qué equivocado estamos, ¿verdad? Y no la palabra. Las palabras son fáciles, la verdad, pero se vive de acuerdo a las emociones. Por eso es tan importante conocer las sensaciones mismas de cada quien sobre lo que creemos y vivimos de acuerdo con lo que pensamos, pero no es así, no existe esa congruencia. Creemos que vivimos de acuerdo con lo que pensamos, pero así no es. Primero nos llega la emoción y luego nos surge la reacción, y después de este proceso mental justifica la reacción. Yo sé que posiblemente algunos sí me puedan llegar a entender, posibles otros no. Entender las propias emociones de cada quien es la mayor importancia que podemos tener en nuestra propia vida, pero no llegamos a entendernos. Y en ese no llegamos a entendernos a nosotros mismos, sería imposible llegar a entender a los demás. No se puede saber lo que significa amar, tener compasión o misericordia, si realmente nunca se ha sentido, si realmente nunca lo sientes. La liberación es un consejo de un sentimiento que va de directo del corazón, pues. Y no necesita razones especiales o condiciones especiales para que en ello surja, pues. No es preciso esperar ocasiones especiales para que surja. Ver que alguien esté acostado por la tragedia, por su cuerpo sometido ante un fuerte dolor. Un corazón que ama continuamente se siente compasión, porque todos compadecemos de este sentimiento, de esta sensación, pero la usamos, malusamos. Es más, la usamos, malusamos porque no la entendemos. No hay nadie en este mundo que no sienta dolor, porque la vida y la existencia es en sí mismo dolor a todo momento. Esto no significa que la tragedia, que todo lo que ocurre contiene fricción y lo puedo llamar como fricción e irritación, y nos provoca un continuo deseo de tener más, de continuar así, de llegar a ser diferente. El amor espiritual, el que nos da la conciencia, se decreta que todas estas obras son adecuadas, solo que es posible todas ellas sin ego. ¿Ustedes creen que se podría? Seguir los deseos de ego provoca todos los problemas que todas las personas tienen entre sí. Al seguir lo dictado de es imposible sentir algo bueno por nadie, ni por ti mismo. Porque, ¿cómo se explicaría? Se diría como, quiero tener más. Si una persona ama de verdad y luego destaca que es alguien especial, esta situación es triste y absurda en mi parecer, porque el amor hace feliz a quien ama, y sin embargo la mayoría carece de este amor y por eso lo anda buscando en personas. Podemos encontrar muy poca felicidad en la tierra, y sin embargo el sentimiento de amor en el corazón es la fuente de alegría, porque nos deja un espacio para el ego. Imagínense si este mismo desaparece la fricción del entendimiento que teníamos sobre el ego, y aún así lo tenemos, quiere decir que nunca lo hemos sentido. Porque el amor es una energía pura que existe dentro de nosotros, pero sin embargo nunca la hemos explorado o nunca la hemos sentido, ¿no? Digamos que el amor disuelve cualquier amargura, cualquier tristeza, cualquier sentimiento nulo, mal habido y malintencionado hacia una cosa.
Pero si dirigimos nuestra atención a lo absoluto, la insatisfacción estaría sujeta en todas, casi la mayoría de los seres humanos. Y esto ha sido desde momentos ancestrales, casi, si podemos hablar de esta vida, es que de esa manera nos